ante tu pregunta de quién es Chico Sánchez y de dónde nace sus inquietudes, pues bueno, creo que lo mejor es mostrarte esta fotografía que es mi pueblo, Prado del Rey, Cádiz. Y es un pueblo bastante pequeño, unos 5.000 habitantes. Y ese árbol que está ahí, que era un árbol que con unos 8 o 10 años jugábamos a subirnos al árbol hasta arriba y tirarnos del árbol. Y bueno, de vez en cuando algún golpecito con una piedra o algo así que nos dábamos y llegábamos. Era la infancia que yo viví. Una infancia completamente en contacto con la naturaleza, donde no había televisión, donde no había nada. Iba con mi padre al campo. Pues recuerdo viendo los venados, los toros, los jabalíes, las jinetas, los zorros, las serpientes, los lagartos. Me acuerdo que ahí cerca de ahí me persiguió un lagarto una vez. Cuando se enfada te persiguen. A la derecha se ve una torre que fue árabe de la frontera y que también fue cristiana, sino ahí estaba, por eso se llaman los pueblos de alrededor, pues Arcos de la Frontera, Vejer de la Frontera, etcétera. Y bueno, ese es el origen, de ahí vienen todas mis inquietudes por la naturaleza y por la humanidad y por los seres humanos. Y ahí fue donde yo empecé a desarrollarme, pero bueno, tengo que ponerte, pues, si tengo que decirte de dónde nace todo, pues también tengo que mencionar, aquí está la foto de mis padrinos, mi tía María José, y a la izquierda está mi abuelo José. Pues bueno, él es uno de los grandes modelos de mi vida. Es un hombre que ahí donde lo ves, cuando yo nací ya tenía una edad bastante avanzada, puedes ver lo recto que está y lo lúcido que está. Es un hombre que duró pues 100 años, aunque como no tenemos los datos exactos del nacimiento, calculamos entre 100 y 106 años vivió él. Y bueno, era de Pruna, en Sevilla, un pueblo muy bonito que se llama Pruna, y después estuvo como caminero en Olvera, en Sahara de la Sierra, en Grazalema y en Arcos de la Frontera, que eran Prado del Rey, también Cádiz, que eran pueblos de la provincia de Cádiz. Y este era mi modelo. ¿Por qué? Porque era un hombre que leía mucho, escribía, pero al mismo tiempo pues sabía hacer un huerto y enseñó a sus hijos a hacer un huerto, a sobrevivir. Entonces era una persona muy polifacética, podía vivir perfectamente la vida urbana y también podía vivir en el campo, no tenía problema. Enseñó a mi padre a cultivar y todo. Entonces esto era el español que ya no queda. Una persona súper culta, pero que al mismo tiempo pues me enseñó pues a ser también defensor un poco de la palabra y de la verdad. Eran gente de palabra. Hay muchas anécdotas muy buenas sobre él, ¿no? De cómo era, y eran gente muy acogedora, pero al mismo tiempo si te metías con ellos, pues eran gente bastante luchadora. Este hombre, pues para mí era un modelo. Él luchó en 2 guerras. La guerra de África fue soldado en Marruecos y después estuvo en la guerra civil, y aunque él no luchó, pues bueno, vivió ese momento, vivió momentos muy importantes de la historia de España. Y pues era una persona con una sabiduría que ahora yo lo comprendo. Él nunca comprendí lo que me decía, pero creo que la vida es una evolución. El abuelo te dice, ay, hijo mío, me decía, ay, hijo mío, esta generación, lágrimas le esperan. Con lo que hemos luchado nosotros para que tuvieran un bienestar, y ya esta nueva generación se está olvidando. Y bueno, cuántas cosas tenía razón. Muchas de las cosas que me dijo, me decía, siempre me recuerdo esa frase: te acordarás de mí, hijo mío, te acordarás de mí. Y bueno, hay que admitir que sí, que me acordé de él, porque muchas cosas que yo no creí o no pensé que pudieran pasar, pues están sucediendo en nuestro tiempo. Pero bueno, como este es una entrevista sobre mí,
Pues bueno, también mostrarte otras personas que tuvieron, aparte, por supuesto, de mis padres, mis hermanos, mis amigos, la gente del pueblo, pues aquí están otras dos personas de mi pueblo, que son mi familia, que fueron muy importantes para mí, que a la izquierda está mi abuela María Torres. La peculiaridad de mi abuela María Torres es que ella nació en Hawái, en Honolulu, en Estados Unidos. De hecho, le ofrecieron la nacionalidad norteamericana para que aceptara una herencia en Hawái y ella no quiso, ni dijo yo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir tan lejos yo. Y no aceptó la nacionalidad norteamericana, siguió siendo española. María Torres me enseñó, y me lo decía muchas veces y al final tenía razón, que la vida hay que tomársela en serio. Y que bueno, reírse hay que reírse, pero cuando el motivo sea propicio y el momento sea propicio. Pero que la vida es muy seria y que en la vida siempre hay que estar preparado porque cuando menos te lo esperas vienen desgracias y vienen cosas malas que hay que estar preparado. Y fíjate que tenía razón porque al fin y al cabo ella tenía razón. Ella es la que hizo que yo sea escritor. Me acuerdo que una vez me preguntó, me sentó, yo era músico en ese momento y me dijo, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? Y bueno, yo como los niños le podía haber dicho 1000 cosas, porque yo quería hacer 1000 cosas. Pero aquel día pues era antes de almorzar allí, que se almorzaba muy bien, se vivía muy bien en España en esos entonces, no había la escasez, la pobreza y la vanidad que hay ahora, se valoraban mucho las cosas, la familia, la humanidad. Y yo le dije, pues abuela, yo quiero ser escritor. Fíjate que, ¿por qué lo diría? No sé, porque era bastante niño, pero bueno, al fin yo le dije eso y pues tomó dinero que tenía guardado y fue y me compró una máquina de escribir Olivetti, me acuerdo hasta la marca. Y ahí empecé yo a escribir libros y artículos de periódico y diarios de viaje, pero yo los escribía y por supuesto los rompía después. Ninguno me gustó, no guardé ninguno. Hombre, es normal, no sabía todavía escribir. Pero bueno, ya os digo, entonces yo creo que de ahí vino, por eso estoy yo en América, por eso viajé a Venezuela, a Puerto Rico, a Estados Unidos, el norte de Brasil y todo lo que he podido, Argentina, he conocido de América, porque es inconsciente, fijaos, no es que yo dije, es que mi abuela es americana, quiero ir a América, sino que es inconsciente que tú, al tú saber que tienes una abuela americana, pues, o que nació en América, porque sus padres eran españoles, emigrantes, pues tú quieres irte, ¿no? Y bueno, me acuerdo que veía las postales de mi abuela de California, que le mandaba el hermano, y de Oakland, que la familia, los Torres todavía, no sé si vivirán ahí, vivían en Hawái y en Oakland, en California. Y bueno, pues ya veía, pues creo que por eso, sin darme cuenta, y lo que es el subconsciente, pues un día, muchos años después, olvidado todo eso, pues me vi en América y era periodista y escritor, como mi abuela un día me preguntó, me dijo ¿qué vas a hacer? Y eso fui, ¿no? Entonces, bueno, quizás funciona así la vida, no sé si a todo el mundo le funciona como a mí, pero a mí sí me funcionó, no sé si para bien o para mal, pero así fue mi vida, ¿no? Y tengo que mencionar a otra persona, pues bueno, que es su esposo, que era Diego Román Monasterio. Pues él era otro tipo de persona, él era un vasco, de por ahí de la zona tengo entendido, de Guernica, de por esa zona. Era un monasterio que todavía hemos contactado, incluso la familia que está en el País Vasco, que nunca emigraron de ahí. Fue uno de los vascos que emigraron
Y él era otra personalidad diferente. Ahí está vestido de militar porque él se vio obligado a luchar en la guerra civil. No lo hizo por ideología, sino que pues se vio obligado a ir al frente. No importa por qué bando, porque eso era una lucha de intereses internacionales en las que tomaron a los españoles como títeres y los dividieron y los llevaron a una guerra. Y a él pues le tocó ir. De hecho, él murió joven, yo creo, y siempre pensé que fue de las heridas del alma de la guerra. Y bueno, como él me gusta contar, bueno, él era muy bueno cantando, cantaba flamenco y hacía música y era un cantante de flamenco espectacular, porque me lo cuentan, no lo vi, pero me lo cuenta muchísima gente, todavía me ven y dicen, oye, mira, ya no tanto, porque ya se han muerto esa generación, pero cuando era más joven, pues tú ibas y veías cómo todo se hereda, porque decían, mira, me paraban y me decían, oye, ¿tú no serás nieto de Monasterio? De Diego Román Monasterio. Y yo le decía, sí. Me decían, hombre, es que eres igualito. Y tú cantas también como él. Fíjate que yo al final pues también acabé haciendo música, pero yo diría que la anécdota más que me movió a mí era que él era muy viajero y muy estudioso de estudiar, era maestro. Entonces se iba por los pueblos a enseñar a la gente a leer. Pero igual eran gente que vivían en la realidad, no como ahora. Es decir, ellos al mismo tiempo que cultivaban su mente, su espíritu, pues también cultivaban sus capacidades de supervivencia, sabían sembrar, sabían, con todos sus defectos que tenían como seres humanos. Pero bueno, ese es, ya que me preguntabas tú, pues esa es la inquietud que a mí me movió, ¿no? Las raíces que a mí me movieron fue pues mi pueblo y mis abuelos. En el fondo yo fui uno de los muchísimos exiliados españoles, porque ahora estamos viendo un éxodo con el corona, con este tema que está sucediendo, pero todo este problema económico viene de antes. Yo fui un exiliado, ¿por qué? Porque no quise pues ayuda de gobierno ni nada y quise hacer una vida propia, quise yo prosperar y ser libre, dentro de lo que se puede, porque vivimos en un mundo dictatorial, ¿no? Vivimos en una esclavitud. Pero bueno, me fui a América y bueno, América todavía hoy sigue teniendo más libertad que Europa, todavía hoy, aunque aquí se esté perdiendo también porque quieren imitar a Europa y lo que van a hacer es meterse en una jaula, como yo digo. Pero bueno, ahí ¿de dónde viene mi evolución como periodista? Pues yo creo que puedo contarlo con esta fotografía, que es de cuando leí en la comunión. ¿Por qué? Porque sí hay una peculiaridad sobre mí, que bueno, eso me lo han contado después, mi madre, muchos años después, que era mi capacidad para hablar, para comprender. Con menos de un año ya comprendía, hablaba, y podía ya tener hasta disertaciones, discusiones. Leía muy muy bien, eso sí yo lo recuerdo de niño, que yo ya podía leer libros siendo muy niño. No lo hacía como prohibido, pero como que yo cogía la Biblia y la leía, es decir, yo aprendí a leer muy rápido y también aprendí música muy muy pequeño. Entonces ahí fue donde yo creo que nació toda mi inquietud de leer, ¿no? De leer y de aprender. Y bueno, el tiempo fue llevándome a la música y esta fotografía que comparto era cuando tenía, creo recordar que 12 o 13 años, que fue donde ya empecé a escribir. Fijaos que el que aparece a la izquierda, que se llama Raúl Solano, acaba de escribir un libro. El otro día él me mandó su título y todo, y fijaos qué curioso, con el paso de los años, que Raúl también acaba de escribir un libro. Como que bueno, quizás sea que el hacer la música pues nos hizo pues a todos pues abrirnos un poco a la cultura. El libro de Raúl se llama Al despertar, que está en el Amazon. Es una novela. Y bueno, la música pues bueno, era una cosa que
sí tengo un recuerdo yo muy impresionante de que tenía yo, es cierto, bastante facilidad, porque me hice el libro que era de 54 lecciones, pues me lo aprendí en una semana. En una semana ya me faltaba libro. Entonces, eso hizo que el maestro me diera un valor superior. ¿Por qué? Porque yo podía tocar siendo muy niño. Entonces, eso me llevó a vivir la experiencia de entrar también en la banda de Arcos de la Frontera, que también la llevaba el mismo director de la banda de Gómez Zarzuela. Una banda histórica española, un pueblo con más historia todavía, aunque ahora mismo esa historia se esté perdiendo porque la misma juventud como que está olvidándose de quién son, pero Arcos de la Frontera es un lugar con muchísima historia. Y entonces, pues de esta época, pues yo lo que recuerdo es que tocábamos mucho en muchos lugares diferentes de Andalucía, sobre todo. Recuerdo mucho ir a la Semana Santa de Jerez, Semana Santa de Cádiz, la Semana Santa de Arcos, por supuesto, y a otros muchos pueblecitos pequeños que, bueno, que no me acuerdo yo a todos, porque la verdad que eran tantos pueblos, y nosotros íbamos a la feria, festividades de santos, a dar conciertos, a muchos eventos. Entonces, siempre recordaré inauguraciones, ¿no? Inaugurábamos la estación de autobuses de Arcos, ahí es donde empecé a conocer un poco cómo era la política, ¿no? Llegaba el alcalde allí, se tomaba una foto allí y ya veía yo cómo estaba relacionada la política con la cultura, etcétera. Fui aprendiendo y ahí, pues, por supuesto, que entra la experiencia del maestro Pepe Toro, que claro, Pepe Toro fue un hombre que pues fue como mi segunda familia, mi segundo padre. De hecho, el de aquí de la trompetita que vemos aquí en medio es Daniel Toro, es el hijo de él. Pues claro, nosotros estábamos por mucho tiempo en el autobús, sobre todo los veranos. Estábamos mucho tiempo en el autobús. Me acuerdo que íbamos a tocar a la Feria de Lepe, a Lucena del Puerto, creo recordar, íbamos al Bosque, Benamahoma, Grazalema. Es que son tantos los pueblos, me van a perdonar, he tocado en tantos pueblos de Andalucía, sería imposible mencionarlos a todos. Incluso también de Extremadura llegué a viajar, de Murcia, de Castilla, poco, también bastante conocí en Zaragoza, pero bueno. Y Pepe Toro pues era el otro extremo de mi padre, porque mi padre era una persona de campo porque sembraba tomate, que sembraba los mejores tomates, las mejores berenjenas, las mejores papas. A él no le faltaba, él tenía una habitación entera llena de todo, de miel, todo lo sacaba él, de aceitunas, de todo. Entonces, en esa España era la España que era sustentable, no la España que ahora está en la ruina, ¿no? Donde la gente busca comida en las papeleras. Pero eso fue cuando llegó la educación superior y todo el mundo abandonó el campo, ¿no? Que el campo es la garantía. Ahora viene la crisis y tú puedes tener 3 carreras, pero estás en la ciudad y si no encuentras un trabajo tienes que buscar en la basura. Eso no pasaba en aquella España que yo conocí de mi padre. Ahí la gente, pues mira, que cogían unos espárragos, una tagarnina, sabían qué comer en el campo y en el campo, como decía mi padre, en el campo siempre hay de comer. Claro que hay que saberlo, ¿no? Entonces de ahí, estos eran los dos personas con las que yo aprendí, ¿no? Mi padre me enseñó el campo y Pepe Toro, que veis aquí, pues me enseñó la cultura, me enseñó la música. Pero sobre todo me gusta contar una anécdota que creo que va a ser muy bonita para este tipo de entrevistas. Te agradezco mucho la oportunidad. Pues bueno, que ese sí que era otro profeta, como mi abuelo y como mi padre. Pepe Toro se iba a una esquina de la plaza y me decía, y me enseñaba todo haciendo allí medio la botellona, que todavía no empezaba del todo, pero ya empezaba la botellona, y me decía, estos tienen todos la carrera terminada. Esta generación tiene la carrera terminada. Y eso lo decía él porque él decía que, bueno, la carrera se refería a él, que venían directos a la ruina, ¿no? Porque él decía que mucho estudiaba, mucho eso, pero que no había moral, no había responsabilidad, no había vergüenza. Y tengo que decir que él tenía razón. Con el tiempo yo llegué a darle la razón personalmente. Llegué a pedirle hasta perdón. Le dije, Pepe, perdóname porque mira que nunca aprendí tus lecciones. Tardé
40 años, 35 años en aprender lo que tú querías decir. Y bueno, yo creo que esas personas que os acabo de mostrar, incluyendo a mi madre, por supuesto, Cristobalina, que es una... pues ellos fueron los que forjaron un poco esta personalidad que tengo, que es una mezcla entre el campesino, el hombre de pueblo, que seguía por la luna, que seguía por las nubes, que seguía por las hormigas, y la mezcla también de la ciudad y de la cultura, de la letra, de la música, que eso lo tenía mucho España, lo perdió mucha gran cultura, mucho se ha perdido con la nueva democracia. Esta fue una destrucción de la cultura total, perdió mucho de la sabiduría campesina también, pero España era eso, era el extremo, era el Cervantes y era el campesino que cogía espárragos, que no sabía leer, pero te miraba la luna o el sol y te decía si iba a llover o no. Entonces, en ese contexto yo me crié. Todo eso lo explico en este libro, La Gran Obra, que la gran obra son todas esas vivencias sobre esta primera época de mi vida, porque yo no soy escritor, yo soy biógrafo, diríamos, me gusta decir, yo no soy escritor. Mis libros son simplemente diarios, experiencias que tuve, que son compartidas desde una forma muy emocional y romántica y literaria, ¿no? Un poco mezclada con sueños, ¿no? Pero no soy escritor, no hago ficción, no me invento cuentos, no. Simplemente escribo lo que me pasaba cuando era niño, cuando iba con mi padre al campo, encuentros con los animales, cuando íbamos a la ciudad, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo una gran memoria, yo lo atribuyo a que fui músico y nos teníamos que aprender. Yo me acuerdo que yo me sabía una carpeta azul que tenía, no sé si cuántas partituras podrían ser, pero a lo mejor eran 300 partituras. Entonces yo podía tocar de a Brahms o a quien fuera, a un paso doble o Alma de Dios o Suspiros de España o no sé qué, y todas esas obras yo las tenía en la cabeza, no tenía que coger el papel, aunque Pepe insistía y con razón de que lo tenía que coger, y yo lo cogía, pero mientras que podía no poníamos el papel para hacernos un poco los gallitos, ¿no? Los inteligentes. Mira, yo toco sin papeles. Y bueno, yo atribuyo a que eso desarrolló mucho mi memoria y por eso creo que tengo esta memoria fotográfica que después, pues bueno, siguiendo con tu siguiente ya pregunta, pues me llevó a irme fuera del pueblo. ¿Por qué? Yo creo que algunas veces es el destino el que manda. Y esto fue lo que me hizo llegar a periodista. Y os vais a sorprender la anécdota que me hizo llegar a ser periodista. La vida es misteriosa. Yo estoy seguro que toda la vida del que esté escuchando es igual de misteriosa. Hay gente que prefiere ver lo que dice la televisión y otros miran a su vida como un misterio. Pero yo creo que todas nuestras vidas tienen un valor y todo tiene un porqué y nos ha llevado hacia un lugar. Yo creo que también la creencia en Dios o la creencia en la tradición, en el Cristo, en la Virgen, en la forma de vida, en la herencia de los antepasados te hace vivir muy bien y te hace apreciar mucho estas cosas. Yo creo que eso es lo que hizo que yo guarde todos estos hermosos recuerdos. Pero fijaos, esta foto que os comparto pues ya es la segunda etapa que yo considero de mi vida, que fue cuando me fui a Sevilla, hice un examen militar en Zaragoza. Fijaos que yo era autodidacta, no tenía conservatorio, ni universidad, ni nada. Yo ni siquiera estudié en el instituto, como llaman la secundaria. Yo salí de octavo de la educación general básica del régimen de Franco, pero que era una educación muy buena. Y también, pues bueno, yo lo que hice fue por mi cuenta estudiar, porque
no recuerdo ya ni nos vamos a adentrar, pero bueno, hice curso a distancia de cómo hacer una radio. Pero no me gustó la electrónica. Llegué a hacer la radio y todo, pero no me gustó la electrónica. Entonces, después hice otros estudios yo por mi cuenta y leía libros. Y me leía yo los mismos libros de la secundaria, de la universidad, pero me los leía yo, me los estudiaba en mi casa. Y bueno, ya cuando llegué a Sevilla, pues aquí veis, entré en una banda militar que se llama el Zoria 9. Claro, son unas memorias impresionantes, al mismo tiempo que unas memorias un poco duras, porque el ejército es duro. Yo estuve pues 4 meses de instrucción, 1 mes en Tarifa y 3 meses en Zaragoza, en Valdespartera se llama, creo recordar, ya casi ni me acuerdo. Era en un desierto que hay ahí arriba en Zaragoza. Y bueno, pues tengo que decir que si bien el ejército fue duro, muy duro, después tuvo su valor porque me dio resistencia, me hizo conocer mucha gente muy interesante, compartir con gente muy importante. De esta foto no os voy a comentar a ninguno para no dejar a ninguno fuera. Y bueno, ya la banda de Sevilla del Zoria 9 pues ya fue otro mundo, ¿no? Recuerdo que me apunté a la universidad, yo vivía cerca de la universidad, a distancia. Me apunté, fui 2 días, ya no fui más, porque yo leía aquello. Yo digo, bueno, esto lo sabía yo cuando tenía 15 años, eran libros que yo ya había leído cuando tenía 15 años, entonces digo, bueno, no es lo mío. Me salí de la universidad, solo fui 2 días. Después fui al conservatorio, hice los exámenes por mi cuenta, que te podías presentar, que se llamaba Por Libre, y me pasó una anécdota muy curiosa, sin ánimo de criticar, pero son anécdotas curiosas de la vida, sin ánimo de criticar al conservatorio. La cuestión es que yo tocaba en el Zoria 9 y bueno, yo era capaz de leer una partitura a primera vista. Me acuerdo que en el 92 nosotros tocamos todos los himnos de toda la gente que fue a la Expo 92, ¿no? Era una experiencia hermosa, ¿no? Porque tú escuchabas el himno de Arabia, el himno de Cuba, el himno de Canadá, el himno de Tanzania, es que ya ni me acuerdo porque eran tantos países, y a diario ensayábamos un himno y a la mañana siguiente lo tocábamos. Pues bueno, yo estaba de ese nivel y ahora fui a primero de solfeo al examen y el profesor, pues hasta me reí todo porque el profesor me ve y me dice, termino de solfearle una cosa que era súper sencilla, que era, bueno, la, y cuando termino me dice, pues muy mal, no sé si la música te va a ir bien en la vida, te voy a probar, te voy a poner un 5, pero tienes que estudiar más. Yo me quedé un poco en shock, y más porque al día siguiente o a los 2 o 3 días hice segundo y tercero y saqué la nota más alta, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia para mí muy chocante. Recuerdo que el conservatorio estaba pasando la Plaza del Duque y yo pasaba todos los días y veía una escultura que había ahí del gran pintor Velázquez, creo recordar. Entonces ahí me entró una afición a mí a visitar iglesias, museos y a ver obras de pintores, Zurbarán, Velázquez, etcétera. Cosa que después me ayudó mucho a mi carrera como fotógrafo, porque yo no soy fotógrafo, no soy escritor, no soy músico, sino que fui haciendo cosas según surgían. Y bueno, ahí en Sevilla, pues qué decir, grandes experiencias tocando en la Semana Santa de Sevilla, pero sobre todo ahí empieza, y voy a contaros la anécdota que es divertidísima, ¿cómo me hago yo periodista? Pues ustedes fijaos, aquí tenéis la partitura de La Madrugada. Esta partitura pues era del que era director nuestro, que se llamaba Abel Moreno. Y bueno, yo tengo que decir que como todo en la vida, uno cuando es joven pues necesita corrección y no valora las cosas, y los aprendizajes son lentos y te los va dando la vida, siempre y cuando no cojas el camino no tomes el camino de la vanidad y el camino de no aprender y el camino de yo lo llamo la infantilidad, no sé si en castellano existirá la palabra, pero a mí me gusta infantilidad, sino cuando tú buscas madurar, pues bueno, vas valorando cada vez más, ¿no? Yo hoy día
valoro muchísimo lo que yo aprendí en el Soria 9 y con Abel Moreno. Incluso ahora pues comprendo su severidad, porque era un militar severo, pero bueno, era una buena persona. Al final él era su trabajo, ser militar, y bueno, esta canción representó para mí muchísimo. Fue un antes y un después. Tocar esto con la banda de Abel Moreno en la Semana Santa de Sevilla, pues aquello fue para mí un antes y un después. Entonces yo comprendí la dimensión de donde me encontraba. Eso sí lo llegué a comprender como músico, y comprendí la gran cultura y tradición que había en Andalucía y que de dónde venía. Y entonces yo, que había sido un rockero de toda la vida, ya comprendí que yo tenía una cultura que era muchísimo más grande que la cultura que a mí me estaban intentando meter en la televisión, etcétera. Que en realidad era una desculturización, era la descultura. A mí me gusta inventarme palabras, así que no se asusten. Era la descultura. Era quitarnos la cultura. Entonces, bueno, la madrugada, pues os cuento la anécdota y aquí vamos, que pues fue muchos años después, esa canción que grabamos un día en un estudio de ahí de Sevilla, no recuerdo el nombre, porque grabábamos discos con esta banda de Abel Moreno. Pues un día estaba viendo esta película que me la recomendó no sé quién. Yo nunca veo películas, veo muy pocas. Yo creo que habré visto en los últimos 20 años, habré visto pues 20 películas en el cine. No voy al cine, nunca fui. Veo poquísimas, las que veo son antiguas. Eso sí, veo bastantes de los años 30, 40, 50, cuando el cine era más libre que ahora. Pero bueno, alguien me convenció de ver esta película que se llama El Capitán Alatriste, y la escena final precisamente sale una música que grabé con el Soria 9, que recuerdo que nos pagaron por esa grabación. Fue una grabación hace muchos años, ya no recuerdo qué año fue. Y bueno, el destino hizo que aquí veis en este artículo que comparto con ustedes, pues que pone María Elvira Roca Barea y Arturo Pérez Reverte. Yo me quedo más de la onda de María Elvira Roca Barea que de Pérez Reverte, ¿no? Pero ¿quién iba a decir que con el paso de los años, con todas esas experiencias que yo tuve, de conocer todas las celebraciones y después todo lo que conocí en América, que lo hablaremos después, pues acabé escribiendo libros sobre esta cultura? Y bueno, pues yo digo que el destino fue un poco el que me llevó a todo esto, ¿no? Sobre todo a encontrarme con mí mismo, ¿no? Con quién soy como español. Y bueno, por eso ahora con un poco de tristeza veo cómo España está siendo puesta de rodillas, digamos, si no aniquilada, quizá por el destino, quizá porque ya pasó su ciclo, o quizá porque está adormecida, porque ignora su pasado, ignora su cultura. ¿Quién sabe? Eso no lo voy a analizar aquí porque, bueno, sería muy largo y se trata de seguir adelante, porque esto, como me pediste, Javier, es una introspección. Me estoy mirando dentro, ¿no? Mirándome dentro de dónde viene todo lo que yo hago, ¿no? Pues todas estas experiencias que os he compartido. En la actualidad, pues claro, de estar tocando aquello, estoy escribiendo yo lo llamo la sinfonía covidiana, ¿no? El requiem por la libertad, ¿no? Aquí veis esta fotografía. Aquí soy periodista, pero aquí tenemos que irnos atrás en el tiempo y os voy a contar una anécdota que es divertidísima. Nuestras vidas algunas veces se forman de deseos que tenemos y también de destino, porque el destino nos va avisando. Me acuerdo cuando estábamos en el 1992 y estábamos tocando, pues como éramos militares y estábamos tocando para las recepciones, me acuerdo que vino Les Wałęsa, que vino Fidel Castro, que vino, yo qué sé, ya no me acuerdo, vino el rey de España, Juan Carlos I en ese momento, vino mucha gente así, me acuerdo del Vaticano cuando vino, en fin. Y nosotros estábamos de un lado los músicos y enfrente estaban los periodistas.
Y claro, era muy divertido porque de repente aparecían, antes de empezar el evento, aparecían 2 o 3 militares de estos de fuerzas especiales, de estos como ninjas, digo de broma, ¿no? Y había un periodista que estaba allí escondido en un olivo para tomar la foto de más cerca y lo bajaban. Y al día siguiente estaba el mismo periodista montado en el olivo. Y me acuerdo que los periodistas tenían una cinta para estar a la distancia, digamos, de seguridad, y yo estaba del otro lado, yo veía como los periodistas metían la pata y cada vez se iban acercando más. Y entonces yo empecé a verlo a ellos y yo empecé a verme del otro lado. Yo digo, no, yo voy a ser periodista. Yo voy a ser periodista. ¿Por qué no? Vamos a probarlo. Es divertido. Te montas en los olivos. Son cosas divertidas que me gusta contar así. Pues bueno, pues ya estaba cansado de la música. Era una vida muy dura. Ya llevaba desde los 12 años con la banda de Arcos de la Frontera, de Prado del Rey y el Soria 9. Recuerdo que mi última actuación en Sevilla o la última vez que toqué en Sevilla fue con La Esperanza de Triana, con la banda de Camas, dirigida por Ángel Alcaide, se llama, una persona estupenda y una banda muy buena también. Y ahí pues yo ya me retiré. Y bueno, el tiempo pasó y ahí veis la fotografía, que ahí estoy en Venezuela. Y aquí viene la tercera pregunta que me hace. Pues bueno, yo creo que mi estilo de reflejar la realidad de una forma tan personal, pues la heredé de Andalucía, porque el andaluz es así, el andaluz es... en Andalucía la realidad y el cuento pues son difíciles de distinguir. Igual que en Iberoamérica, es la España mágica, el México mágico, la Andalucía mágica, eso que se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo porque hemos dejado la poesía y la profecía por lo que digan las noticias de las 9 y hemos dejado el canto por escuchar al hombre del tiempo. Es decir, hemos abandonado un poco nuestras raíces, nuestra cultura ancestral, pero bueno, esa capacidad mía de ver todo, pues yo supongo que es precisamente por haber vivido esos dos mundos que viví, que era el mundo de el campesino y el mundo del poder, porque cuando eras músico de banda, pues estabas con el rey, ¿sí? Entonces tú veías cómo funcionaba otro mundo, el mundo de los militares, el mundo de los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues después de tantos años ahí me vi en Venezuela, como veis aquí. Esta es una fotografía que me tomaron. Y bueno, ahí veis, ese era un helicóptero, estábamos con Chávez y Kirchner, y me gusta contar de esta que bueno, a mí me ha forjado también la vida, ¿no? Aquí, como podéis ver, el militar, estamos a punto de levantarnos. Contaros la anécdota de que aquí el helicóptero se levanta y cuando estábamos a 50 o 100 metros, el piloto pierde el control. El helicóptero se pone para un lado, es decir, se tuerce y las aspas estaban a muy poca distancia del suelo. Y entonces pues yo decía, bueno, pues señores, aquí terminó mi historia. Si estas aspas dan en el suelo a la velocidad que eso está girando, pues nosotros vamos a darnos unas cuantas vueltecitas y después cuando nos despertemos ya en nuestro lugar, en el cielo o en el infierno, según nos toque. Pero bueno, como la vida y la muerte no tocan hasta que no llega, creo yo creo que es una cuestión de Dios. Pues bueno, ahí tuvimos la fortuna de que no sabemos cómo, pero ese hombre que está ahí detrás, el piloto, le dio la vuelta al helicóptero y logró aterrizar de nuevo. Como anécdota, las primeras palabras que sonaron fueron: yo me bajo de esta... y dije un taco y me quité el cinturón y me bajé. Esas fueron las primeras palabras cuando se paró el motor. Fui poco a poco siendo pareciera preparado y por casualidad acabé siendo periodista. ¿Qué pasó? Yo me hice periodista, por eso ahora mismo yo me considero ex periodista porque estoy verdaderamente avergonzado
de lo que es hoy día el periodismo. Es una vergüenza, da mucha pena. El periodismo desapareció, se ha convertido en el vocero gordito ese que llegaba al pueblo para hablar en nombre del rey azulitista, que decía, se le dice a todos los personajes que entreguen el pollo y el arroz y el trigo a las autoridades, ¿no? Pues esto es lo mismo, la prensa se ha convertido en voceros de... Pero bueno, al caer en Venezuela, pues me gusta contar siempre una anécdota. Aquí veis esta fotografía que tomé yo mismo de Hugo Chávez. Pues de ahí imaginaos, ¿no? Tenéis un niño que jugaba a tirarse de un arbolito, que se tiraba del árbol y que tiraba piedras para coger almendra, pero me daba yo la pedrada en la cabeza. Muchas veces hasta que aprendí ya me ponía más lejos del almendro, pero las primeras veces yo tiraba, caía la almendra y detrás caía la piedra, me hacía una apertura en la cabeza y llegaba a mi casa ensangrentado y decía mi madre, ¡ay, eso no pasa nada, eso no pasa nada! Qué anécdota esa. Y bueno, ese niño que con 13 o 14 años ya pues ha vivido lo que es el campo, la naturaleza, de verdad fueron unos años maravillosos, ver a los venados en el atardecer, bueno, no, una experiencia impresionante, la vida rural y todo, que después ese niño pues con 12 o 13 años, no recuerdo muy bien, empieza ya a conocer también ese otro mundo de los pueblos, de la carretera, de Vejer de la Frontera en el fin de año, de otro pueblo en la feria, en la romería de Alcalá del Valle, etcétera, y empiezo a ir a pueblos y ya empiezo yo a conocer, a compartir, ver iglesias, ver fiestas, conocer gente, hablar con gente, hacer amigos. Y con 18 creo que fue cuando ya me meten en el ejército, me fui primero obligatorio 3 meses en la isla de Tarifa, una experiencia que también daría para horas contando, y después me voy a Sevilla, al Soria 9, la experiencia sevillana, ahí tengo que decir que fue maravilloso, porque Sevilla, cultura milenaria, Sevilla es una pena lo que está pasando, yo nunca pensé que sería tan fácil, por ejemplo, destruir su Semana Santa, se han dejado prohibir la Semana Santa sin fe ni nada, yo no esperaba eso de Sevilla, pero bueno, Sevilla tiene una historia impresionante que yo la pude vivir en primera persona. Y bueno, y ese mismo niño, que ya era un campesino que se va reconvirtiendo, llega ya a Venezuela y se convierte pues en periodista internacional. ¿Qué pasó? Que os voy a contar una anécdota muy simpática, cosas de las que hoy ni me siento orgulloso ni no, Hoy no practico el inglés, lo hablo lo menos posible, lo leo lo menos posible, lo escucho porque si tengo que escuchar un discurso de Trump o una cosa para mis videos o para escribir algo, pues me gusta de primera fuente saber lo que dijo, porque bueno, me pasó un día que estaba viendo un canal de televisión en España, la última vez que fui ya hace 2 años, porque este año con la estafa esta que estamos viviendo no he podido ir, pero vamos, vi una cosa en una televisión española y la traducción era lo contrario de lo que había dicho Trump, ¿no? De ese nivel está la prensa ahora, ¿no? Te hacen traducciones que no son correctas. Pues entonces, ¿qué pasó? Pues esa capacidad que yo tenía, primero de leer muy bien, segundo, de haber sido músico y haber viajado tanto, pues yo estaba acostumbrado a viajar y el periodista es lo mismo que la música. Es viajar, es saber llegar a un pueblo que no conoce a nadie y saber cómo adaptarte a las circunstancias buenas, al frío, al calor, a que la comida sea más buena, a que la comida sea más mala, saber escaparte en las situaciones peligrosas o violentas, etcétera. Conocer mucha gente por su cara ya sabes tú de qué va. Pero yo creo que quizás la anécdota más divertida de cómo pues sucedió todo esto de ser yo periodista, pues estaría en que yo llegué por pura casualidad. Yo no era periodista, sino que un día, fijaos cómo es el destino, un día estaba en el aeropuerto de Caracas y ahí venía Fidel Castro y yo estaba de turista, fijaos, no estaba de periodista. En ese momento yo estaba con la idea de dar clases de flamenco, porque aprendí en Arcos de la Frontera con un gran guitarrista que se llama Miguel Chamizo, que él
tiene la herencia del flamenco ahí en Arcos de la Frontera, junto con otros muchos guitarristas, no quiero... Pero bueno, Miguel es un gran guitarrista. Y entonces, pues resulta que estoy ahí y ahora cuando llego me encuentro que están ahí los periodistas, que yo ya los conocía, y uno de ellos me dice, oye, ¿quieres entrar a ver a Fidel? Te dejo mi credencial. Y como la foto era muy pequeña, pues yo entré haciéndome pasar por esa persona. Hay que ser inconsciente, ¿os imagináis? Si me llegan a detener o algo, a lo mejor me meten preso, no sé. Pero es la inocencia de la persona joven, del que es muy joven, ¿no? Muy audaz, se llama la audacia, la valentía también. Entonces, pues yo me metí. Tomé una foto de Fidel y de Chávez, que podéis ver aquí, y hice una pequeña página web. Y fijaos, ahí es donde lo vio una periodista de la agencia Reuters, que es una agencia importante, y vio mi web y me dijo, ¿tú cómo tomaste la foto de Fidel? Y le digo, bueno, pues yo me metí con un carnet, bueno. Entonces ella se dio cuenta en mi fotografía que yo servía para eso y me contrató. Yo me contraté como los antiguos, en la época medieval, ¿no? Que era el aprendiz. Yo creo que deberíamos volver a eso y abandonar la titulitis. ¿Por qué? Porque, fijaos, pues yo le dije, no me pagues el primer mes, voy a trabajar full time, ¿veis? Ya me sale el americanismo, el norteamericanismo, voy a trabajar a tope y si en un mes vemos que sirvo para el trabajo, me paga, y si vemos que en un mes no sirvo, pues no me paga. Fijaos que la primera vez que voy a tomar fotografías en Caracas, en Venezuela, que Venezuela era un país rico, que yo creía que había llegado al paraíso, digo, ya llegué al paraíso, allí había comida, allí tordían la playa, allí todo el mundo comía espectacular, y yo digo, he llegado al paraíso. Entonces yo feliz. Pero bueno, nada más que llego al paraíso, a los 6 meses estoy en el infierno. Y mi primer día, precisamente, tengo la suerte o fortuna, o mala suerte o mala fortuna, de que es la primera manifestación que hubo contra Chávez que se volvió violenta, tiraron gas lacrimógeno, etcétera. Entonces os podéis imaginar qué divertido. Todas mis fotografías eran una foto de mis pies o del cielo, porque ustedes imaginaos, un tío que no ha tomado fotos, nada más que un poco así aprendiendo en unos cuantos viajes, de repente le pones una máscara de gas y una chaleco antibalas y lo pones a tomar fotografías, pues os podéis imaginar cómo fue, ¿no? Fue una locura aquello. Pero bueno, total, no tuve ninguna fotografía. Me hubiera gustado guardar ese disco para publicarlo, ¿no? Y publicar mis mejores fotos, que eran la de mi pie y el cielo. Mi pie y el cielo. Ninguna foto la hice directo. Y bueno, por no alargarme mucho, pues ahí es donde viene mi estilo personal. ¿Dónde viene mi estilo personal? Yo estudié mucho, pero yo nunca estudié oficialmente. Si yo no tengo ningún título. Sé inglés, os puedo contar una anécdota, porque yo en mi pueblo pues quise aprender inglés. ¿Y sabéis por qué? Porque la tía de mi abuela, creo recordar que era África el nombre, se llamaba África, pero ahora si me equivoco, pues no le voy a preguntar a mi madre ni nada, total, yo creo que se llamaba África. Estos ya son recuerdos de muy pequeño. Yo recuerdo muy pequeño, 4 o 5 años, de sentarme delante de esa mujer y esa mujer hablaba una cosa muy rara, que era el inglés, porque ella sí había vivido en Hawái y en California, pero ella sí era mayor que mi abuela. Cuando se vinieron a España con la idea de regresar a Estados Unidos y nunca regresaron. Entonces esta tía de mi abuela, esta hermana de mi abuela, hablaba inglés. Entonces yo escuchaba inglés de niño, y yo le decía, África, háblame raro. Y esa mujer me hablaba en inglés, pero raro, que para mí era hablar raro. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo con 15 años ya quise aprender ese idioma raro de la hermana de mi abuela. Y me acuerdo que me puse a aprender inglés y como yo no miraba mucho lo que la gente decía de mí, me fui a la plaza del pueblo con el curso, me compré un curso de estos por correspondencia, no me acuerdo cómo se llamaba, y empecé a aprender inglés. Y yo me acuerdo que se reían de mí. Me decían, tú vas a aprender inglés ahí tú solo, ahí en la plaza del pueblo. Y no es por hablar más de la gente de mi pueblo. A ver,
que si me hubiera quedado en mi pueblo sin hablar inglés y llevando las colmenas de mi padre y un huerto, ahora estaría más feliz, no estaría sufriendo cuarentena. Entonces, bueno, no es por criticar, sino simplemente que esa es la anécdota. Al final acabé aprendiendo inglés. Entonces, ¿qué pasa? Todo en mí es autodidacta, y esto termina de contestar tu pregunta. Ya era de prever que, aunque me dijiste que tenía que ser la entrevista corta, los que conocen mi video, eso en mí es bastante imposible. Entonces eso fue, ¿cuál es digamos, es que yo todo he sido autodidacta. Yo todo lo he aprendido de forma autodidacta, con libros oficiales o con maestros particulares. Algunas veces he contratado a un profesor de árabe, por ejemplo, porque lo contraté para que me enseñara a escribir el árabe al revés y por lo menos escribirlo y leerlo lo conseguí. Y entonces yo siempre que necesitaba algo o daba un cursillo por mi cuenta, me compraba el libro, yo me lo leía o contrataba a alguien. Y yo fui aprendiz de mucha gente, aprendiz de fotógrafo, aprendiz de músico, yo aprendía de ello. Yo creo que deberíamos volver a eso, porque tenemos universidades y colegios y eso donde el tío está dando inglés y no sabe, no tiene ni idea. O gente que da periodismo nunca han sido periodistas. Entonces por eso estamos un poco en la ruina. Porque yo creo que deberíamos volver a que las escuelas fueran escuelas de oficio, escuelas de alguien que sabe lo que está haciendo porque ya demostró que lo sabe hacer y lo hizo. Pero bueno, eso ya sería entrar en política. Terminando la anécdota de cómo la vida te sirve las cosas. Cuando yo estaba en Zaragoza, me acuerdo un febrero, los que saben el frío que hace en Zaragoza, en el desierto ahí, que no me acuerdo el nombre, donde estaba el cuartel en Valdesparteras, creo recordar, pues estaba yo ahí en Zaragoza y hacía un frío, pues bueno, pues te levantaban a las 2 de la mañana con unos guantecitos de lana y te daban el SESME, que era el arma esta, que era de hierro, y aquello estaba el suelo congelado y te tenías que tirar en el suelo y después ducharte con agua fría. Esto era cuando España, pues todo eso lo hacía el Franco y el régimen franquista para tener un ejército en caso de invasión extranjera. Para eso éramos, pues todos los españoles de esa época, pues sabemos disparar y tenemos cierta resistencia porque nos educaron para eso. Ahora no, ahora pues no sé qué vamos a hacer, tirarle, si vienen a invadir España, pues ni tirar piedras sabrán, porque... Pero bueno, sin entrar en eso, quiero deciros que cuando yo estaba allí pasando aquellos sacrificios, porque sí fue duro 3 meses de preparación ahí militar, pues yo decía, ¿y esto a mí para qué me sirve? Porque yo era de los de John Lennon, imagina, fuma marihuana y la guerra no existe, ¿no? Give peace a change y imagina todo el mundo, todo eso, ¿no? Yo era de esos, ¿no? Yo decía, no, la guerra no va a llegar, el hambre no va a llegar, la dictadura no puede llegar. Y mi abuelo decía, ay, hijo mío, te acordarás de mí, ya estamos en la guerra mundial, ya hay dictadura en la mayoría de los países, ya la guerra comenzó. Pero bueno, a donde voy es que veis esta fotografía que tomé el 11 de abril durante el golpe de Estado en Venezuela contra Chávez, y esta es la fotografía quizás que culminó mi carrera. Esta es la foto más importante de mi carrera como fotógrafo, que está tomada en ese momento clave del golpe de Estado cuando empieza el tiroteo, etcétera. Pero fijaos, ahí cuando yo estaba arrastrándome con los balazos sonando por encima, porque sí suenan como en las películas, chim fum, chim pum, pa, pues yo me iba arrastrando y yo digo, oye, mira, y me acordé y me vino un flash de cuando, un recuerdo de cuando yo estaba con la instrucción militar. Y me dice, de hecho, un amigo periodista, dice, oye, tú pareces militar, ¿cómo te arrastras? ¿Cómo? Y yo le digo, bueno, no lo soy, porque a pesar de que alguna vez que otra en Venezuela me acusaron de ser de agencias de inteligencia y todo, pero eso era más bien una burla, ¿no? Supongo, había gente que lo creyera, ¿no? Pero sí le digo, sí, pues sí lo fui. Sí estoy preparado como militar y la verdad que sí, pues bueno, gracias a Dios, a lo mejor por eso salvó la vida. A lo mejor Dios dijo, este tío, pues en el año 2000 tanto, va a estar en medio de un tiroteo, pues lo voy a entrenar antes, ¿no? Me gusta pensarlo así, que Dios dijo, lo voy a preparar antes para que cuando lleve sepa moverse.
Y bueno, esto va a durar más, que voy a tener que ir rápido. La número 5 que me preguntan, ¿no? La quinta pregunta, que qué significa para mí el libro de un viaje maravilloso, que es mi último trabajo. Y además haces un buen análisis, se ve que has estado siguiendo porque tú dices que es la pieza de encaje en el conglomerado de mi obra literaria, y así es. Un viaje maravilloso es la historia de nuestros antepasados, de los españoles, de los mexicanos, de los venezolanos, de los colombianos. Es la historia mía y también de América. ¿Por qué? Porque es la historia de mi abuela, la hawaiana, de África, la que hablaba inglés, de Diego, que sus antepasados, Diego Román Monasterio, sus antepasados habían sido, cuando hicimos el árbol genealógico, habían venido en las primeras expediciones a América. Entonces teníamos también mi abuelo José Sánchez Chacón, mi padrino, que era el español castizo de allí de Pruna, de Sevilla, una persona fascinante, esos españoles que ya no hay, valientes y tenían que ir, que fueron a 2 guerras a defender a los niños y a las mujeres. Era otra casta, ¿no? Eso eran otra casta. Y es también la herencia de eso que yo aprendí desde los 12 años, tocando en todas las fiestecitas de pueblo pequeña, en el Corpus del Gastor, en los Reyes, en el Corpus Christi de Sevilla, en la procesión de los Reyes, en la Semana Santa de Jerez, en la Viña, en el Nazareno de Cádiz, en el Perdón de Cádiz. Entonces todas esas experiencias, todo lo que aprendí, porque siempre me gustó muchísimo leer, toda la música que llevo, entonces toda esa preparación y todos esos viajes y todo eso que me llevó a ir a Inglaterra a aprender inglés, pero no me gustó, me fui rápidamente, a los 3 meses ya no podía yo vivir allí. Después me fui a Estados Unidos 3 meses, también lo tuve que abandonar, no era mi estilo de vida. Y eso es un viaje maravilloso, pero visto desde la historia. Es nuestra historia, la historia de España desde la antigüedad, de los tartesos, los íberos y los celtas, hasta hoy. Pasando por la España de la conquista, pasando por México, pasando por Venezuela, por Puerto Rico, por España, incluyo Estados Unidos, viajé a Portugal. Entonces todas esas experiencias, eso es el libro de un viaje maravilloso. Esa es la historia de mis ancestros, que fue lo que yo busqué. Yo busqué la historia nuestra para atrás en el tiempo. Y la Semana Santa pues la descifré porque pues yo me di cuenta cuando empecé a tocar, yo tocaba en Semana Santa, yo conocía gente y le preguntaba, oye, ¿y cuál es el origen de los cucuruchos? ¿Y de dónde vienen las peinetas? ¿Y de dónde viene lo de los tambores? ¿Y de dónde viene lo del incienso? ¿Y de dónde? Y me di cuenta que nadie tenía ni idea y nadie hablaba abiertamente de eso. Pocos tenían idea. Algunos que me ayudaron mucho, que aparecen en mi libro Un viaje maravilloso, hubo personas que me ayudaron mucho, pero en general nadie sabía. Entonces, cuando yo dejo la música porque me canso con 30 años más o menos, porque ya de 12 a 30 está bien, ¿estás de acuerdo? 18 años tocando en todos los pueblos y venga, hay autobús y lo otro, pues uno se cansa. Entonces me cansé y digo, pues ahora como me gustaba todavía la Semana Santa y las celebraciones católicas, digo, pues voy a hacer reportajes ahora y voy a grabar testimonios, y empecé a grabar testimonios, a escribir artículos y a grabar personas, fotografiar, hice un archivo y lo combiné con sonidos y audios. Y de ahí acabé descubriendo el origen de la Semana Santa, porque creo que en mi libro hay 2 importantes descubrimientos que hacen que ese libro, Un viaje maravilloso, sea especial. Yo comprendo que ahora mismo hay un ataque contra la hispanidad, que la mayoría de los medios de prensa los controlan los sajones, que la misma España está controlada por ellos. Yo comprendo la dificultad que tiene mi libro para que lo promocionen. Ustedes veréis que a mí jamás me han entrevistado en un diario o en una televisión española, a pesar de que gané muchos premios internacionales en Estados Unidos y fui un fotógrafo reconocido mundialmente, pero si os dais cuenta, a mí nunca me entrevistaron en España. Y aquí ya pues comparto con vosotros esta fotografía. Aquí tengo
el dios Quetzalcóatl, esto es una camiseta que me compré en Chichén Itzá, y esto era antes de que empecé con las investigaciones de los mayas, o cuando empecé. Yo digo, ¿mi secreto cuál es? O lo que me motivó que fue, primero fue una inquietud de buscar la familia, la herencia, y una cosa que uno lo trae de nacimiento, y también que yo tuve una ventaja, que yo no veo películas, no veía televisión. Entonces, ¿qué pasa? Yo no fumaba, no bebía, porque ya me quité hace muchos años de beber y de fumar. Entonces, ¿qué pasa? Yo todo lo que ganaba lo gastaba en mis investigaciones, pero nada era con idea de escribir libros ni nada, sino era por puro gusto de conocer y de buscar mis antepasados. Ahora comprendo que parece que todo fue como orquestado desde arriba, es decir, a mí me fueron llevando, o me fui llevando yo mismo con los sueños de la infancia. Pero bueno, aquí estoy en un panteón de un lugar que aparece en mis libros, que se llama Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Y esa fotografía pues ya representa segundo época, que es la época de mis libros. Yo soy fotógrafo y mis libros de escritos también son fotografías. Al fin y al cabo, la fotografía, la imagen, es un recuerdo de un momento, pero cuando tú la ves y revives un momento completo, la fotografía para un momento el tiempo. Y si bien se puede hacer malas interpretaciones de una fotografía, para el que la vivió o para el que la conoce, es recordar un momento. Entonces, yo cuando vine de Caracas, de Venezuela, después imaginaos, desde los 12 a los 30 de músico viajando, después estuve en Venezuela 6 años, que eso fue extenuante, agotador, porque eran situaciones complicadas, golpes de estado, paro, manifestaciones violentas, mucho helicóptero, mucho lancha en medio del Orinoco, eran aventuras fuertes. Entonces me cansé un poco de la inmediatez del periodismo. De hecho, yo dejé el periodismo porque me decepcioné cuando ya censuraron mi primer artículo y ya me quisieron censurar el segundo. Ya me decepcioné y lo abandoné. Entonces, porque nunca me habían censurado hasta que recientemente, cuando yo dejé, empezaron a ver esos cambios en que la política empezó a absorber a la prensa y a comprarla, ¿no? Y entonces pues me vine a México y dije, pues aquí voy a hacer lo contrario que con la foto que estaba haciendo hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el periodismo era muy inmediato. Yo tomaba fotografías de Chávez, ese mismo día me iba a la oficina y las mandaba. Ese mismo día. Era todo muy inmediato. Entonces decidí hacer libros a largo plazo. Es un milagro, porque como estaba la industria y todo, es un milagro, pero lo conseguí. Me gustó tanto México por dos cosas. Por supuesto, por la parte maya, la parte prehispánica, la parte indígena. Pero también porque en México yo vi la España que ya en España los mismos españoles están destruyendo y abandonando. Porque México, como Nueva España, tiene muchísimas tradiciones españolas. Hoy día los mexicanos te dicen que eso es indígena, pero muchas no, muchas son españolas. Y lo mismo pasa en España, que muchas cosas que tenemos, que nos creemos que son españolas, son mexicanas. Es cuando me di cuenta que habíamos sido un mismo país y ahí es donde comprendí por qué la mitad de mi familia, de mi madre, eran americanos y la otra no. Y por qué la mitad de la familia de mi otro abuelo vivían en Ecuador y vivían en Venezuela, en Colombia. Es decir, por qué mi familia estaba, por qué en realidad habíamos sido un solo país que había sido dividido. ¿Con quién? Con un personaje que se llama Bolívar. Yo estuve presente cuando se desenterraron sus restos. Yo tomé fotografía. Igual que ahora se ha hecho con Franco, todo eso es simbolismo. Una forma de conquista, ¿no? Una forma de ritual, de que ya te estoy desenterrando y voy a poner el muerto donde yo quiera, ¿no? Algo así lo veo yo. Y pues entonces, ¿qué pasa? Los libros para mí, ¿qué son? Pues son una forma de compartir con las personas mis vivencias y la belleza que encuentro. ¿Qué pasó? Esto surgió, el proyecto con AM Editores, Clave Editorial, os invito a visitarlo, AM Editores, su página web.
Aquí tenéis México, alma natural, México, alma esencial y México, alma majestuosa. La primera, la naturaleza de México, incluye foto del Quetzal, la de en medio, alma esencial, sus tradiciones, y la tercera es mi visión, es decir, es México visto de forma artística a mi manera, con mi punto de vista. Cada persona tiene el mismo don, porque hay gente que dice, es que tú hablas de ti, digo sí, pero no digo, tú puedes hacer un libro también, todo el mundo puede hacer un libro. Como decía Dalí, cada persona es un mundo y la personalidad es imposible de evitar. Todo esto que yo pongo en estos libros es lo que están intentando destruir con el gobierno mundial. Ellos están intentando destruir todas estas manifestaciones y lo están logrando. ¿Lograrán destruir México como país? ¿Lograrán destruir España los políticos, que es lo que están intentando muy obviamente? Lo veremos muy pronto. Yo personalmente pues creo que es un poco el destino el que me llevó a hacer estos libros y todo, porque ahora quedan como testimonio de lo que quieren destruir el gobierno mundial, forzando a los gobiernos por las deudas perpetuas o incluso con políticos que son traidores, que pues se venden al mejor postor, ¿no? Y al que pague. Y otros que tienen miedo, porque ya sabemos que los globalistas se lo gastan feo. Pero entonces aquí vemos otro de 2000 libros que hice, México Místico y México con Alma. Esto lo hice con el grupo Banorte. Entonces, bueno, pues aquí veis estos dos libros de México con Alma y México Místico. Yo creo que son dos grandes libros. Algunos de ustedes habéis visto al menos las portadas de mis libros en México. Y mis libros pues son esos. ¿Qué pasa? Mis otros libros pues son los diarios de lo que me pasó mientras que tomaba todas estas fotografías, etcétera. Y para resumiros lo que para mí significa una fotografía o un libro o la música, porque también hago música, está aquí. Esta foto la tomé en el Triunfo en Chiapas. Este es el Quetzal. Quedan 12 parejas la última vez que fui. Quedan poco. Quedan 12 parejas. No sé si se habrán podido recuperar o ya lo habrán destruido. Tampoco sé si el tren pasa por ahí ni el efecto que tendrá un tren que quieren hacer. Si no lo desaparecerá. Porque ya sabemos que la influencia de esas obras es muy amplia. Es decir, dice la gente, no, es que el tren pasa por una vía que ya estaba así, pero el hotel que hacen y los desarrollos que hacen pueden llegar a muchos kilómetros a los lados, los desarrollos urbanísticos, etcétera. Pues entonces yo voy a decir que yo tengo el alma dividida y que a mí la vida y Dios me puso en una encrucijada. Yo viví como ese Quetzal, en la naturaleza, en el pueblo, en el campesino, con mi padre que hacía el carbón, todo natural, que reciclaba hasta el paraguas, que sembraba todo lo que nos comíamos, absolutamente todo, que llegaba y cogía los yogur y las salchichas y todo eso y los tiraba a la basura y decía, hijo mío, hazme caso que eso es veneno. Y yo no le hacía caso hasta que me enfermé. Entonces, yo viví ese mundo y también he vivido en el otro extremo, el mundo, la ciudad, la muerte. La comodidad, pero la comodidad triste, la triste comodidad en la que no se ven las estrellas, no se ve la luna. La triste comodidad en que el animal es una plaga. La triste comodidad del asfalto. Mis libros son un poco de todo. Ayer me escribía alguien que había visto una historia que escribí sobre un perrito y me dice, oye, no nos hagas quedar mal aquí en España porque el perrito, oye, le digo, mira, sí, yo he escrito 1000 cosas muy bonitas y muchas cosas bonitas de España, pero oye, lo del perrito pues es verdad, lo del trato con los animales en donde fui pues era verdad. Era un trato horrible a los animales, ¿no? Pues entonces yo pues soy un ser antiguo como este Quetzal y como mi abuelo. Mi abuelo era la verdad por delante, era el dicho de mi abuelo, eso se ha perdido ya. Nuestra sociedad lo que le está pasando, esta locura que estamos viviendo con los niños ahogándose con las mascarillas, toda esta locura es porque hemos perdido esos valores cristianos antiguos, ancestrales,
Muchos de esos valores son anteriores a Cristo, los podéis ver incluso en mi libro, que tenemos mucha herencia celta, íbera, romana. Y era la verdad por delante y la palabra. Ese era mi abuelo. Era muy sencillo todo. No había ni contrato, la palabra, se daban la mano y punto. Y era la verdad por delante, es decir, que si mi abuelo le caías bien te lo decía y si eras tonto te decía tonto. A mí me lo decía mucho. Y ahora comprendo que con razón, claro, pues yo les decía cualquier barbaridad que había visto en la televisión y decía, ay, ustedes sois una generación perdida. Hijo mío, tienes que hacerle caso a la vida, a tu experiencia, no a la televisión. Eso me decía mi abuelo, qué razón tenía. Pues bueno, mi pasión por lo quijotesco, pues bueno, es normal, soy español y en México está Guanajuato, está lo quijotesco, que también es un lugar que conozco muy bien. Guanajuato he ido muchas veces, aparecen muchos de mis libros, prácticamente en todo. Y México, pues yo creo que si queréis conocer mi experiencia en México, pues nada mejor que mi libro La profecía de los jaguares. Ahí yo narro todas mis experiencias mexicanas desde niño hasta que llegué aquí a México. Y os sorprenderá muchísimo los que los leáis. Ha sido un gran libro y es un libro de profecías que se han cumplido. Todo lo que está sucediendo hoy, estaba hablando hoy con una persona muy querida de España, me estaba contando la locura que está pasando allí, lo que está sucediendo, y me decía, oye, es que esto tú lo decías en 2002, en 2003, que iba a pasar. Y digo, bueno, no es que yo sea adivino, sino que yo tuve acceso en la vida a un montón de cosas y sobre todo en el periodismo y todo. Yo esta la vi venir. Lo que no sabía era de qué se iba a vestir el cuento, porque ya sabéis que el cuento se viste de... Pues en la guerra de Irak se vistió de unas armas químicas que no existieron nunca, fueron mentiras. En las torres, pues ellos mismos las tumbaron, o quién sabe quién las tumbó, pero está claro que los 4 del avión no fueron, y menos del pasaporte que se cayó, que ni siquiera se había quemado. Entonces, bueno, pues no me imaginaba yo que lo iban a disfrazar de virus, pero esto todo lo escribí yo que iba a pasar. Pues mi experiencia con México fue al mismo tiempo conocer un mundo fascinante, mágico, indígena, una historia riquísima que no os podéis imaginar, que ahora mismo lamentablemente está en peligro de extinción porque el abandono de la cultura mexicana, la arqueología, la antropología es total. Estamos viviendo una cosa terrible, los mexicanos están rechazando su propio país, llevados por 4 TikTok de esos, que no sé ni lo que es, lo he visto 4 veces y ya no lo veo más, y por las 4 redes sociales, y dejándose llevar por eso, están abandonando toda la herencia mexicana de siglos y de milenios, y de su familia y todo. Y todo eso lo plasmo yo en La profecía de los jaguares, y que sí es un libro de profecías, donde yo puse profecías cristianas, profecías itzáes de Guatemala, del lago de Petén, de Tikal. Me reuní con gente, sacerdote de la herencia oral mexicano, guatemaltecos, todos mayas. Fui a Belice, y todas esas profecías, también está la profecía de Actún-Usil, una ciudad de Yucatán, las profecías de Izamal, otro lugar fascinante. Y entonces, pues bueno, si tú eres globalista y tú quieres destruir México, pues ¿qué haces? Pues prohíben los viajes. ¿Para qué? Para que no haya turismo y no vean esa historia que tenían. Entonces los niños jóvenes, ellos quieren aspirar a que no vean Chichén, para que no tengan concepto de quiénes son, y que un niño sevillano pues no vea la catedral, no vea a Colón, ahí en la tumba de Colón, y que lo vea por una pantalla, que no es lo mismo. Es una cosa que aprendí en todos estos años y comparto con vosotros. No es lo mismo un libro, una fotografía, un video,
es como una señal de tráfico. Te puede ayudar a guiarte a llegar a un lugar, te puede llegar a advertir un peligro, pero no te va a llevar al camino. El camino lo tienes que hacer tú. Se hace camino al andar, decía un andaluz como yo, de esos que ya no quedan, que es Antonio Machado. Caminante se hace camino al andar. Y eso es lo que se nos está olvidando. Y eso es un dicho que tenía mi abuelo, Diego Monasterio, el cantante, el cantaor, el maestro, que iba en burro a enseñarle a la gente de pueblo en pueblo. El que viaja poco sabe poco, decía él. Y no es por menospreciar al que no viaja, pero es que la vida es así. Como os digo, yo me di cuenta una cosa viajando, que lo más bonito, que es lo que más bonito que tiene la vida, es tú llegar a la selva en Yucatán y conocer a un hombre que ama cuidar abejas y que te da una miel que es la mejor miel del mundo, y tú te sientas delante de él y él admira que tú viajes y tú admiras que él coseche miel. Y él no te envidia porque él es feliz cosechando miel y tú no lo envidias a él porque yo pues fui apicultor, pero ahora mismo lo que quería era viajar. Entonces, eso es lo que se está perdiendo. Ahora, quieren imponer los de arriba, y los políticos y los burócratas le quieren imponer a todo el mundo la forma de vida. Quieren poner una dictadura que controle todo eso. Y eso es lo que me he dado cuenta. Y eso es lo que está destruyendo nuestro mundo. La burocracia, y que los libros están dejando de ser señales de tráfico, guías, y se están convirtiendo en la realidad. Y esos libros están cobrando vida en una pantallita. Entonces la gente ya olvidó la realidad y está en la pantallita. Todo eso os sorprendería cómo lo represento en la profecía de los jaguares y cómo lo adelanto. Deciros que yo tomé este camino, ya terminando y cerrando, elegí este camino a conciencia. Yo supe cuando dejé la música, cuando tenía 20 años, yo cobraba muy bien, mucho dinero, porque claro, imaginaos, yo tocaba en una de las mejores bandas de Sevilla, después yo hacía otras, tocaba con otras bandas, yo ganaba dinero y un día me cansé y digo, pues nada, y me quedé sin nada y tuve que empezar de cero. Hice un poco de todo, hice manufactura, me acuerdo que hice carteras de piel ahí en Ubrique, que se hacían muy buenas carteras, pues muchas carteras las hacíamos nosotros para Ubrique, pues hice de todo. Trabajé en el campo, bueno, es que yo qué sé, ya es que se te van olvidando. Fui mecánico de coche, fui carpintero, pero ¿qué vengo a decir? Pero yo cuando me cansé la primera vez de la música, pues dejé todo aquello de la fama, del dinero, de salir en la televisión, porque sí, es verdad, salimos, me acuerdo que me vio la gente en la televisión en la inauguración de la Expo en CNN. Y ahora ve, yo me declaro ex periodista y CNN es noticias falsas, ¿no? Así es la vida de irónica. Entonces yo me veía en el periódico y me veía, pero un día dije, no, esto no es lo que me va, no me va, ya no quiero más, y lo dejé. Lo pasé mal, tengo que decirlo, mientras que me establecí, después lo pasé peor, y llegó un momento que un día iba en un autobús y dije, pues ya sé lo que quiero hacer ahora. Y me vino a la cabeza viajar y empecé a viajar. Y acabé en Venezuela de corresponsal, me fue muy bien. Fui periodista, llegué a trabajar con los mejores medios, New York Times, Los Angeles Times, publiqué en Miami Herald, Newsweek, Time, Reuters, Agencia F, yo qué sé, todas las que se os ocurran. Pero, ¿qué pasó? Pues igual un día me di cuenta que aquello no era lo mío y además tengo que decir que el periodismo me enseñó mucho, pero también aprendí una cosa muy importante. Primero, que ya me di cuenta un momento que ya aquello se estaba yendo de la mano, que aquello lo estaban comprando ciertas multinacionales, el New York Times lo compró ciertos multinacionales, el Washington Post, el otro, y ya El País lo compró otro grupo internacional, y yo me di cuenta que aquello ya no era lo que era y me salí. Pero os cuento una anécdota que también aprendí y que yo la asumí cuando dejé el periodismo. Para mí lo más fácil era seguir cobrando un montón de lana diaria, como dicen aquí en México, y ser periodista. Y estoy ahora tomándole fotos a una pobre persona que está ahí con un respirador que la van a matar, en mi opinión, porque que me perdonen, y si quieren
Pues no sé, yo personalmente creo que los protocolos de la ONU son errados, por lo que he leído y todo, ¿no? Entonces, pero fijaos, yo cuando dejé el periodismo yo era y soy muy consciente de que la fama es como una especie de trampa que tiene su precio, ¿no? Pues mira, yo mientras que tocaba en el Soria 9 en Sevilla, pues era una eminencia, y cuando lo dejé y hacía mi propia música, aunque fuera buena, como no salía en el diario y en las noticias, pues ya era malo. Pues con el periodismo pasó un poco igual. Yo cuando me salí, pues era famoso y eso, y ahora que ya estoy fuera, ahora soy fake news. Y lo dicen los mismos que me contrataban antes, ¿no? Pero bueno, ese es el fin que me ha llevado aquí, y lo vamos a terminar pues con esta fotografía que resume lo que ha sido estos años de mi vida, que me llevó a mí un poco la providencia, un poco Dios, un poco mi inquietud desde niño, que fue pues moverme, viajar. Tuve esa fortuna. Muchos niños, pobrecitos niños, los están metiendo ahora en una prisión, no se lo están permitiendo. En lugar de buscar una forma, si quieren evitar que el planeta se muera y todo, bueno, vamos a buscar formas de que la gente pueda vivir, disfrutar y que no contaminen. No, directamente los niños como esclavos al campo de concentración, del campo de concentración a su casa, a la televisión y a la pantalla. Venga, a destruir los niños y la humanidad. Yo me considero ya de esa humanidad que tuvo la fortuna. Aquí estoy en Belice, ciudad de Caracol, donde fui porque es hermana de Calakmul, una ciudad mexicana que aparece mucho en mis investigaciones, y Belice. Y bueno, esos fueron todos estos años de mi vida. Viajes, lugares, personas, libros, códices, iglesias, experiencias, sueños, compartiendo con muchísima gente, humanidad. ¿Y ustedes creen que yo tenía miedo de coger la fiebre amarilla, la estupidez esa, que hay gente que no va porque tiene miedo? Todo eso es un negocio, señores. Y como yo es que no puedo evitar ser así como soy, pues voy a terminar con esta foto, que es donde empieza y donde termina mi libro Un viaje maravilloso, que es una foto que tomé cuando recién llegué a México, en un lugar mágico que se llama Tulum, en Yucatán, en Quintana Roo, en la península de Yucatán. Y eso está tomado desde una pirámide maya. Y ahí está el lugar donde por primera vez los mayas vieron los barcos españoles de Grijalva, la expedición que naufragó ahí en Yucatán. Y ahí está el lugar donde se encontraron los dos mundos que mi libro describe. Y mi libro describe los orígenes de España y los orígenes de los mesoamericanos, concretamente de mayas y de zapotecas, mixtecas, totonacas, aztecas, etcétera. Perdónenme porque siempre se me van a olvidar los pueblos. Y en ese libro está también lo que se está perdiendo y lo que quieren destruir, porque de este encuentro entre civilizaciones se creó una hermandad, y ese mundo, al fin y al cabo, indígenas y españoles, era el mundo del amor, de la familia, del abrazo, de la compañía, de la comunidad, y hubo una mezcolanza, un mestizaje muy, muy bonito, y México se convirtió en una nueva España que era muy rica, y España sacó esa riqueza, y después compartieron con Perú, que era el mismo país, y Guatemala era el mismo país, y todos estos países eran lo mismo, y todo empezó ahí, en esa playa de ahí. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido, que os haya servido, que os haya gustado. Todo sirve, y muchísimas gracias a todos, y espero que lo hayáis disfrutado, y hasta la próxima, si Dios quiere.